Con himno nacional y sin ninguna interrupción se llevó a cabo la ceremonia de instalación del Consejo Constitucional. Queremos saber cómo la vivió, qué impresiones tuvo después de los discursos de algunos de los consejeros y, por supuesto, cuáles son sus expectativas en lo que viene ahora, para adelante. Todo esto en voz de la comisionada experta con cupo de la UDI, Natalia González, que nos acompaña. Natalia, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Patricia. Muy bien, muchas gracias. Natalia, partamos hablando de la ceremonia de ayer. ¿Cuáles fueron sus primeras impresiones? ¿Cómo la describiría, además? Entendiendo que había harta expectativa por cómo iba a ser, por los recuerdos que nos genera el cómo fue la instalación de la convención anterior. Mira, a mí me pareció una ceremonia muy republicana, muy sobria, con todas las formalidades que una instancia de este tipo merece, con el himno nacional, con todos los participantes arribando formalmente a la sala del plenario de la Cámara de Diputados en Santiago. Y vi a todos los consejeros que arribaron, tanto de sensibilidad oficialista como opositora, con un gran sentido de responsabilidad, entendiendo el desafío que tienen por delante en esta tarea. ¿Se mantuvo la sobriedad que caracterizó a la comisión experta, diría usted? Completamente, tanto en los discursos como en la forma en que cada uno fue asumiendo, que también se notó ahí ciertos grados de pasión, pero razonada, en el sentido de que algunos juraban aceptar el cargo en nombre de su región o por las personas que a lo mejor no están viviendo un buen momento en su región, pero siempre con el compromiso de trabajar por Chile. Claro, nadie se pasó en ese sentido, más allá de marcar esos puntos. Sí, exactamente. Fue una ceremonia que te diría que en general fue muy sobria y muy republicana. ¿Y qué le pareció la presencia del presidente Gabriel Boric en ese momento? Porque uno piensa en la convención pasada y haberse imaginado al presidente Sebastián Piñera en la ceremonia era prácticamente imposible por cómo estaban las cosas. Sí, de hecho yo tengo el recuerdo que en la convención anterior más bien se le pidió al presidente que no asistiera. Eh, y eso a mí me parece que es una falta a las formas. Aquí no solamente asistió el presidente Boric, sino que también el presidente del Senado, el presidente de la Cámara y el presidente de la Corte Suprema. Y eso habla muy bien de una institucionalidad que se inserta dentro de un Estado de Derecho que está funcionando y que tiene una misión y un rol bien concreto, que es ofrecerle a la ciudadanía una propuesta de constitución y ser deferente entonces, con una invitación a los poderes públicos, reconocerlos como tales, en el enmarque del trabajo que tiene que hacer este Consejo electo, me parece que es razonable. Ahora, yo creo que la participación del presidente ayer fue una participación también sobria y me parece que así debe seguir siendo, y no una participación donde él se involucra políticamente en el quehacer del Consejo electo o comienza a emitir opiniones más allá de lo que le parezca en lo formal, de lo razonable de un trabajo, de deliberación, sobre los contenidos. Y a mí me parece que el gobierno en esto tiene que mantener la presidencia. ¿Y cree que se mantiene? Porque en las últimas jornadas hemos visto al presidente hablando del anteproyecto, incluso dijo que si esta fuera la propuesta, él la votaría a favor. Ayer lo escuchábamos decir ante los consejeros y ante ustedes, los comisionados expertos, que lo mejor sería cerrar este ciclo en diciembre. E incluso en una entrevista hace unos días dijo que si ganara él en contra, él no impulsaría un nuevo proceso, al menos durante su gobierno. ¿Se mantiene esa presidencia? Mira, quiero distinguir dos planos en esta pregunta, porque respecto de la parte final, de que si que efectivamente este proceso es rechazado finalmente en diciembre y de que no se abriría una nueva discusión durante su gobierno, a mí me parece que esa es simplemente una declaración del más puro realismo. Y me parece que eso es razonable de hacerlo y es transparente de hacerlo, porque la ciudadanía hoy día tiene sus prioridades puestas en otros temas. No creo que haya espacio político, para ser sincera, si esto se rechaza, para abrir la discusión constitucional, ni siquiera en un próximo gobierno, sino que más bien dar el capítulo por ahora por cerrado e ir haciendo las reformas a la Constitución que ésta merezca en el Congreso Nacional. Ahora, respecto de su pronunciamiento, de que él votaría a favor respecto del anteproyecto que nosotros generamos como comisión experta, yo creo que ahí hay una señal que yo, si bien valoro del presidente y puedo agradecerlo en lo personal, yo no la comparto políticamente, porque a mí me parece que aquí hay un proceso que tiene distintas etapas, que todos conocemos esas etapas, están reguladas en la Constitución, y por lo tanto lo que le cabe a las autoridades que están fuera de este proceso es dejar que el proceso siga su curso.
y no irse involucrando momento a momento, etapa por etapa, para decir qué es lo que le parece el texto. No me hubiera parecido bien que el presidente se hubiera pronunciado respecto al texto, por ejemplo, aprobado en general de la comisión experta. Tampoco me parece razonable que el presidente nos diga que este texto está bien y que posiblemente a lo mejor un texto del Consejo, no es lo que él lo dice, pero uno podría decir, bueno, y un próximo texto, si él no se pronuncia, si no dice lo mismo, entonces no lo está endosando. Es compleja la declaración del presidente desde ese punto de vista. Yo creo que nosotros los expertos, si bien podemos estar satisfechos con el texto que produjimos, estamos muy claros que tiene que en varios pasajes ser mejorado y perfeccionado, y por lo tanto hay que darle espacio al Consejo para hacer lo que está llamado a hacer. Antes de hablar de esos posibles espacios de mejora, Natalia, ¿qué le parecieron los discursos, las palabras de la nueva presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Evia, y el vicepresidente, Aldo Valle? ¿Sabes qué? Los dos me parecieron muy bien, en claves y tonos similares, pero cada uno en su estilo y destacando cuestiones diversas. Pero los dos encaminándose hacia que este proceso debiera ser una instancia de encuentro, una instancia de diálogo. Y yo rescato las palabras de la presidenta cuando ella dice el texto que nos han entregado hoy día es un punto de partida, pero no es un punto final. De hecho, la Constitución en sí misma tampoco lo es. La Constitución al final es un instrumento jurídico y político que habilita a que la sociedad y los organismos del Estado se desenvuelvan. Me parecieron muy acertados también políticamente. Creo que la presidenta del Consejo, sin caer en un discurso opositor, como podría serlo el del Partido Republicano, hace alusión a realidades que son manifiestas y que cualquiera de nosotros podría reconocer, como la importancia de las reglas y cómo esas reglas se han ido denostando en los últimos años y cómo eso le hace mal a la sociedad. Hizo referencia también a lo que están viviendo las personas en el sur, en la Araucanía, que es una realidad de la cual Chile se tiene que hacer cargo, y esa institucionalidad también tiene que tener un diseño para enfrentar ese desafío. Entonces, a mí me parecieron discursos prudentes, discursos pertinentes, anclados en la realidad y con ánimo de encuentro para abordar este desafío que desde ayer ya tienen. Oye, solamente mujeres hemos tenido en la presidencia de estos procesos, eso llama la atención también. Llama la atención, es positivo, pero por sobre todo porque uno ve que son mujeres muy capacitadas, Patricia. Las mujeres llegan a esos lugares porque han dado muestra de que tienen méritos para llegar ahí, y no por su condición necesariamente de mujer. Lo hizo Verónica Undurraga y ahora lo está demostrando también Beatriz Evia, y yo me alegro por eso, porque creo que las mujeres, en la medida que avanzamos de esa manera en las distintas esferas y estamentos de la sociedad, damos muestra que no necesitamos que vía regulaciones o a veces vía imposiciones se nos den cargos, sino que más bien a través de nuestras propias capacidades y méritos, lo que las dos han mostrado en estos meses, en el caso Verónica y durante el día de ayer, Beatriz. Bueno, independiente de cómo haya terminado el proceso anterior, también allí tuvimos mujeres liderando la convención. Sí. Natalia, hablemos de esos espacios de mejoría que decía. ¿Dónde cree que están los lugares, artículos, capítulos que sí requieren una revisión por parte del Consejo ahora en lo que viene del proceso? Sí. A ver, primero una declaración inicial. El Consejo puede revisar todo el texto y está en su pleno derecho de hacerlo, incluso si no comparte algunos de los diagnósticos que nosotros tuvimos, puede entonces, a partir de un diagnóstico distinto, ofrecer soluciones diferentes, ¿ya? Y eso puede ocurrir tanto en los capítulos relativos al sistema político, de gobierno, como a los órganos autónomos constitucionales, como al tema de los derechos, ¿ya? Ahora, dicho eso, yo, después de que concluimos el trabajo y de volver a revisar el texto, de las muchas veces que uno lo tuvo que hacer para efectos de las enmiendas, y considerando que nosotros estábamos empatados en la comisión experta, yo creo que hay cosas que no, que ameritan mejoras y revisiones. Y ahí yo, por ejemplo, identifico, creo que se hizo muy buen trabajo con el recurso de protección, en el sentido de distinguir de alguna manera dos recursos distintos, uno para las libertades clásicas y otro para los derechos sociales. Y eso a mí me parece bien, porque ese recurso de protección dice derechos sociales, pero en la medida que lo haya establecido la ley, y eso es lo que yo puedo ir a reclamar, una prestación legal que no se me está entregando, pero creo que amerita ciertas precisiones respecto del término discriminación que se ocupa ahí y que es uno de los
gatillantes de ese recurso de protección para dejar claro que se trata de una discriminación o diferenciación arbitraria, como habla el texto. Luego me parece que en el control preventivo sustantivo de la Corte Constitucional hay un vacío. Nosotros logramos que la Corte tuviera revisiones de vicios del procedimiento en materia del proceso legislativo y para cuando el Congreso se salta la iniciativa exclusiva del presidente de la República. Pero solo conseguimos que se consultara a la Corte cuando eventualmente un proyecto pueda estar, por ejemplo, afectando derechos fundamentales de las personas. Y yo creo que en eso se puede avanzar un paso más y eso es un buen contrapeso para una cuestión que sí está contemplada en el proyecto, que es que el presidente ahora los parlamentarios se van a elegir en la segunda vuelta presidencial. Y eso va a ayudar a conformar dos bloques mayoritarios, uno opositor y uno oficialista. Pero eso también puede ayudar a que el presidente cuente con un parlamento más a su favor. Entonces, cuando tú tienes a dos poderes colegisladores eventualmente más en sintonía, necesitas tener las estructuras de contrapeso robustas para que no se produzcan abusos en el poder. Y a mí me parece que la Corte Constitucional es una estructura de contrapeso que nosotros debiéramos ayudar a robustecer. Y en materia de los derechos, simplemente hacer hincapié en los vacíos. Yo creo que en el tema del derecho a la salud, bien vale la discusión de la libertad de elección, que hoy día está consagrada en la Constitución vigente y que no impide al Estado realizar un sistema público razonable y de calidad. Y creo que el derecho a huelga, Patricia, es un derecho que amerita también ser revisado. Si bien nosotros en las negociaciones logramos que ese derecho quedara de alguna manera bien circunscrito a lo que establezca una ley que va a ser del presidente de la República y aprobada por quórum calificado en términos de cómo son los procedimientos a través de los cuales se lleva a cabo, se practica este derecho. A mí me parece que tanto en la Constitución vigente como en el proyecto de la presidenta Bachelet, que no se tramitó, ese derecho queda mejor regulado y da más certeza a los propios trabajadores involucrados. Por ejemplo, respecto al tema de los derechos sexuales y reproductivos, ¿considera pertinente que no queden en la Constitución, sino que queden al final a materia de ley? Sí, sí, a mí me parece que esa es una materia que nosotros no debiéramos congelar en la Constitución, menos considerando que para reformarla, si el día de mañana se aprobara, se va a requerir un quórum de 3/5, que es más alto que el actual de 4/7. Se trata de una materia que a mí me parece que tenemos que dejar al juicio del legislador. Son temas que en muchos casos involucran asuntos valóricos, no solamente cuestiones de salud. Y me parece que como quedó abordado el derecho a la salud, el derecho a la vida y otros derechos, perfectamente puede una ley enmarcar a posteriori los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres. Ya, o sea, que no quede plasmado esto en el texto final. Sí. Mm. Natalia, a propósito de toda la discusión que se ha dado con el fallo de la Corte Suprema, después las declaraciones de la ministra vocera Ángela Vivanco, que bueno, terminó saliendo del cargo, eh, ¿cómo ve lo que podría pasar en el debate del Poder Judicial? Si cree que lo ocurrido estos días con Vivanco puede abrir un debate en el Consejo sobre los límites y atribuciones del mismo Poder Judicial. Mm. Mira, yo te diría que ese debate ya se había abierto antes de que nosotros empezáramos a trabajar como comisión experta. Y de hecho, nosotros introdujimos algunas normas, tanto a nivel de los principios como en la regulación del Poder Judicial, que dan señales bien potentes en esa línea, ¿ya? Y que tienen que ver con que los tribunales no pueden arrogarse facultades más allá de las que tienen, y las que tienen son conocer y pronunciarse de las causas que llegan a los tribunales y hacer ejecutar los juzgados y no dictar políticas generales a través de sus fallos. Luego también hay una prohibición expresa de no involucrarse en temas de política pública a nivel de la justicia. Y a mí me parece que esas son señales, junto con la que te mencionaba del recurso de protección, que en materia de derechos sociales lo deja bien circunscrito a lo que la ley defina como derecho social y qué es lo que se va a otorgar y en qué plazo se va a otorgar. Y lo que uno reclama es la falta de cumplimiento o de cómo se está cumpliendo una ley, pero no es una acción directa constitucional como muchas veces hoy día la Corte lo ha interpretado, asilándose en derechos como el derecho a la vida para hacer entregas que más bien tienen que ver con el derecho a la salud, ¿ya? Entonces, yo creo que nosotros tomamos ahí algunos resguardos que tienen que ver con el actuar en el pasado de la Corte Suprema. Natalia, pensando ahora en la instalación del Consejo y entendiendo que ustedes
no es que ahora se vayan a la casa, tienen que seguir acompañando a los consejeros en todo este trabajo, eh, conversar con ellos lo que ustedes definieron, qué expectativas tiene del trabajo que van a hacer ellos y sobre todo los miembros del Partido Republicano, entendiendo que son mayoría y tienen allí un poder de voto superior a todas las otras fuerzas políticas del Consejo. Sí, efectivamente nosotros ahora asumimos un rol de colaboración y además tenemos derecho a voz en el Pleno y en las subcomisiones, tenemos derecho a participar sin voto, pero sí pudiendo hacer valer nuestros puntos de vista y además para explicar las normas a las que arribamos. Y de hecho ese trabajo ya ha comenzado, en el sentido que nosotros ya nos hemos empezado a reunir con los consejeros que ya asumieron su cargo para ir explicando en los distintos capítulos cuáles fueron las normas y por qué se arribó a esas normas en particular y por qué no a otras. Y en lo que viene, yo veo, fíjate, al Partido Republicano con una muy buena disposición a trabajar con los miembros de la comisión de expertas, más allá de Carlos Frontaura, ¿ya? Y de que les colaboremos también a ellos y de que podamos ser un soporte técnico y político también, porque muchas de las decisiones de la comisión técnica también tuvieron aristas políticas, y veo una disposición a trabajar con todo. ¿Cree que la forma de trabajo de usted, esto de llegar, ojalá, a la unanimidad en los votos o lograr acuerdos transversales, podría replicarse? Podría replicarse, pero no es fundamental que se replique. ¿Y por qué te lo digo? Porque nosotros no arribamos a todas las conclusiones de forma unánime. De hecho, en las votaciones en el pleno finales, hubo varias que hubo votos en contra. Lo que pasa es que obtuvieron una mayoría que permitió dar con los tres quintos e incluso superar los tres quintos en algunas circunstancias. Pero no fueron siempre votaciones unánimes y a mí me parece que es realista que no siempre sean votaciones unánimes. Lo que sí es importante es que respecto a los textos que ellos acuerden, es que más allá de hacer valer su mayoría, que es legítimo que la hagan valer, es que ojalá los, las normas que se plasmen y los cambios que se plasmen cuenten también con respaldo académico, con respaldo de la evidencia, con respaldo que permita sostener, a ellos sostener y que permita también a la ciudadanía entender que esto no es un capricho de un sector político y por qué se está cambiando una norma de una manera u otra, sino que ha respondido a los procesos de audiencia, a los procesos de escucha, a la participación ciudadana, a las recomendaciones de expertos que podemos ser nosotros u otras personas que vayan a colaborar, para que esto no sea leído políticamente como eh, una suerte de intención de llevarse la pelota para la casa. Yo no veo esa intención, veo que todos están con un ánimo de trabajar de manera muy seria y a mí me parece que eso es lo que tiene que primar. Y además desde afuera, Patricia, yo creo que también tiene que haber un ambiente de colaboración en el sentido siguiente. Es que si el Partido Republicano propone un cambio a una norma y es apoyada, por ejemplo, por el sector de Chile Vamos, que ojalá la ciudadanía también escrute por qué se hace ese cambio y no caer al tiro en el resorte fácil de que esto es simplemente porque la derecha se tomó el proceso. Yo creo que no, yo no veo esa voluntad, no veo ese ánimo y creo que colaboramos también desde afuera a no construirlo si es que no echamos a correr necesariamente rumores que no responden a una realidad. Para terminar, Natalia, y a propósito de la pregunta que le hicieron hace unos días al presidente, si esta fuera la propuesta final, el anteproyecto que ustedes generaron, ¿la aprobaría? Mira, yo no me quisiera pronunciar respecto de eso hoy día. Quiero ser respetuosa de las etapas que vienen. Me parece que el proyecto requiere ciertos perfeccionamientos y ciertas mejoras que no son mejoras ni partisanas ni que representan a un sector u otro, sino que son mejoras técnicas y mejoras jurídicas. Y si eso se logra hacer de manera razonable y prudente en el Consejo, por supuesto que tengo una disposición a apoyar el trabajo que se ha hecho en estas instancias. Hartas conversaciones se vienen en el Consejo, las vamos a estar siguiendo muy de cerca. Natalia, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día. Muchas gracias a ustedes, Patricia, por el interés. Que tengan muy buen día y a todos ustedes que nos están viendo los dejamos invitados como siempre que sigan con nosotros aquí en emol.com.